Tengo el honor de presentar a Sheila Jeffreys, lesbiana feminista de la que muchas de nosotras hemos aprendido un montón y seguimos aprendiendo. Escribe sobre política de género internacional, ha escrito 10 libros sobre la historia y la política de la sexualidad. Nacida en Inglaterra, se mudó a Australia en 1991, pero ya está de vuelta en su país natal. Colabora con la organización internacional Coalición contra el Tráfico de Mujeres. Están publicados en nuestro idioma sus libros La herejía lesbiana y La industria de la vagina, y próximamente también una colección de ensayos en una nueva editorial que se llama Labris. Varios más necesitarán traducirse con urgencia porque es una pensadora importantísima. Algo que quizá no todas sepan de ella es que su libro Beauty and Misogyny, La belleza y la misoginia, ha sido una influencia fundamental del actual auge del feminismo radical en Corea del Sur. Un dato. Entre 2015 y 2016 y 2017 y 2018, las mujeres surcoreanas gastaron 53.500 millones de wones surcoreanos menos que los años anteriores en productos de belleza y cirugías estéticas. Parte del rechazo cultural a las prácticas de belleza surgió del movimiento Quítate el corsé, inspirado por el libro Beauty and Misogyny de Sheila Jeffreys, que en coreano se tradujo en 2018 como Corsé, Beauty and Misogyny. Bueno, corset, se le puso corset al título en coreano. Este movimiento aboga por quitarse los corsés modernos, prácticas estéticas como la depilación, el maquillaje, los tacones, las cirugías plásticas, el pelo largo, las dietas restrictivas, etc. Este solo dato, la influencia del libro de Sheila Jeffreys en un movimiento feminista en Corea del Sur, ejemplifica maravillosamente la capacidad del feminismo para unir la teoría con la práctica y para unirnos a todas las mujeres del mundo, más allá de edades, idiomas y otras fronteras. Con ustedes, amigas, Sheila Jeffreys. Sheila, you're very welcome. Thank you. It's wonderful to be able to speak to Spanish-speaking sisters this evening. I'm going to talk briefly about where the Declaration came from and what is happening with it now. The Declaration on Women's Sex-Based Rights was created in the UK by 3 feminists, of whom I was one, last year. The women involved in promoting it are the Women's Human Rights Campaign. It is a response to the fact that in countries all over the world, transvestites, men who claim to have female gender identities, which make them really women, are gaining legal rights to take over all that actual women have won over decades of campaigning for our human rights. We wrote it to remind women of what our rights from United Nations conventions are and to show how these men threaten them. It had become clear that transgender activists had achieved policy capture. Governments and legislatures were serving these men and promoting their desires with no concern for or consultation with women. The movement that led to such success for these men, which I call a men's rights movement, began in the 1990s. In the women's liberation movement in the UK in the 1970s and 1980s, which I was involved in, we had a bit of trouble from men who dressed up as women and demanded entry to women's events. But there were only 1 or 2 of them, and we were united in our rejection of their efforts. Both in the UK and in the US, the majority of feminists were angry that men behaved like this and certainly did not see them as women. Lesbians at that time were not transgendering. The trend towards some lesbians choosing to transition did not begin until the 1990s. There were 2 kinds of transvestites. The minority were men who felt that they must be women because they were attracted to other men and too self-hating to love men as men. The majority were men who were sexually excited by imitating women, by wearing women's clothing or body parts, or imitating women's behavior.
The appeal is that women's clothing signifies subordinate status, and these men want the masochistic sexual satisfaction of luxuriating in someone else's oppression. The feminist critique of transvestism at that time is explained in the 1979 book, The Transsexual Empire, by Janice Raymond. In the 1990s, this changed. The development of the pornography industry stimulated them and increased their confidence and numbers, and the internet enabled these men to network. The increased confidence led to them claiming to actually be women, which transvestites generally did not before this time. Some transvestites began a campaign to gain what they called their gender identity rights or transgender rights. They said that they had gender identities which made them really women. And they drew up a variety of demands which they called rights, which included being able to self-define what they called their gender and express their gender identities, meaning to imitate women in public and wherever they wished. Feminists did not know what was happening. I was writing about transsexuals at this time and about the new problem of some lesbians having hormones and surgery to simulate men. But I did not know that the men were organizing legally or becoming a force to be reckoned with. In the early 2000s, some of these men began to organize to change the laws in their own countries and internationally. In the UK, the result of their efforts was the 2004 Gender Recognition Act. This act created a process by which people could change what was called their gender, which was not defined. They had to come before a gender recognition panel, have the support of 2 doctors, have lived in their preferred gender for 2 years, and get a certificate, which was used to show that they had changed sex. Gender is defined in United Nations terms as consisting of socially constructed sex stereotypes, which need to be abolished. It's completely different from sex, which is biological. I was in Australia at that time, 2004. I had no idea that this was happening. No feminists seemed to know, because no feminists were consulted. But suddenly, the sex stereotypes, which were the foundation of the oppression of women, had been written into law. Men who dressed as porn stars or teetered about in high heels and makeup were seen as what women were. I became more and more concerned and started to write about the new UK law and about the terrible harms of transgendering children, which started to develop in Australia and the UK at this time. This was a very low point in the history of feminism. The women's liberation movement and all that it created had disappeared. There was nothing to replace it. For this reason, it was very hard to get women to be concerned about the politics of transgenderism. In a time of strong feminism, the transgender rights movement could not have achieved its success, and governments might have had to take account of women and of feminists. I wrote my book, Gender Hurts, a feminist analysis of the politics of transgenderism, to show what was happening and help to create a resistance movement. It was published in 2014. I know that in many countries, the situation seems very bad. Governments have already created laws to allow men to self-identify as women without any need for doctors, but just on a whim, or they intend to do so. Queer theory and politics, which promotes and celebrates transgenderism, dominates the universities and lesbian and gay culture and communities. But things are changing. The complete dominance of transgender ideology in the media and politics has been seriously undermined in the UK, where I retired back to
in 2015. A strong feminist movement has been created over the last few years in response to the UK government wanting to bring in self-identification legislation. It was a fierce struggle. Transgender activists and their supporters tried to make it impossible for the new feminist groups to meet and use the police and the law to accuse women of hate speech if they dared to say that men cannot become women. It has been very hard for radical feminist academics who question transgender politics to do their jobs because of campaigns by students and transgender activists against them. It has been a very difficult time, but it has been the catalyst for creating a new wave of feminism. This is not the result that the transgender activists, who are mostly just ordinary misogynists and men's rights activists, wanted. They overreached themselves. The UK government has now announced that it will not introduce the legislation it intended to put forward. And it seems very unlikely that self-identification will happen in most of the UK. Scotland, though, which has independent jurisdiction over such matters, is still intent on going down this path, though there is fierce feminist resistance there, including from some women MPs. Many positive changes are taking place in the UK around the transgendering of children, which is being seriously challenged. Many more people are speaking out, like the Harry Potter author J.K. Rowling. And because there are so many women are becoming less afraid, and this makes them speak out too. There is a very changed atmosphere. I say this to bring a little optimism to what is a very hard struggle. The declaration has now been signed by 10,835 people from 118 countries and by 203 organizations. We have representatives in dozens of countries working to set up feminist networks of resistance and lobby local and national governments. The declaration functions as a rallying point for all of those women, many of whom are new to feminism, who are day by day getting angrier and more alarmed at the progress of transgender politics, and provides a way for us all to get involved in resistance. One way in which the success of the declaration is clear is in the way that the phrase women's sex-based rights is being taken up by many organizations and many speakers. The declaration is being used by feminist activists as a lobbying tool. But beyond the immediate threat of transgender politics that we face, through the declaration networks, through the Women's Human Rights Campaign webinars over the last few months, wonderful, brave, thoughtful feminists of all ages and from 6 continents are being put in touch with one another to create webs of community and activism and a new international wave of the women's liberation movement. We are finding each other. Thank you very much, Sheila. You are such an inspiration for women all around the world. Thank you very much for being with us today. This is a very important day for all of us Contacts for Latin America. So thank you very much. Gracias por seguir con nosotras, compañeras. Después de escuchar las clarísimas palabras de Sheila Jeffreys, ahora tengo el gusto de presentarles a mi compañera Amparo Domingo, representante de Women's Human Rights Campaign o Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres para España. Ella es licenciada en Filología Inglesa y activista feminista. Bienvenida, Amparo. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Buenas tardes a todas y bueno, muchas gracias a Sheila Jeffreys por habernos acompañado en la presentación de la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo al público de habla hispana.
pero sobre todo muchísimas gracias por haber impulsado y coescrito la declaración y con ella haber puesto en marcha la organización Women's Human Rights Campaign, cuya traducción sería Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres. Una iniciativa feminista como pocas, por la que siento un profundo respeto, no solo por la importantísima tarea que se propone llevar a cabo, sino por la forma en la que lo está haciendo, tejiendo redes entre mujeres y creando una comunidad mundial de feministas en la que todas nos sentimos acogidas y en las que todas tenemos nuestro lugar. La declaración tiene como fin recordar a los gobiernos que deben cumplir con los instrumentos de derecho internacional ratificados por sus estados. En los últimos años se han producido en multitud de países una avalancha de propuestas legislativas basadas en los llamados principios de Yogyakarta, los cuales no son ningún documento vinculante, sino unas supuestas buenas prácticas redactadas por un grupo de personas reunidas a título individual en la ciudad de Indonesia que les da nombre, que ignoran completamente no solo la realidad material de nuestros cuerpos sexuados, sino también la existencia de normativa de Naciones Unidas para la protección de las mujeres y nuestros derechos. Así precisamente es como empieza la introducción de la declaración y quiero leerla para citarla literalmente. Esta declaración reafirma los derechos de las mujeres basados en el sexo que están fijados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, conocida como CEDAW, y desarrollada en las recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y adoptada, entre otros, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, conocida como UNDEP. Yo ya he comentado en anteriores ocasiones que para mí fue precisamente darme cuenta del peligro de la distorsión en las estadísticas de violencia lo que me hizo comprender la magnitud del problema al que nos enfrentamos si permitimos la sustitución del sexo, que es una realidad material, biológica, por el género, que es un constructo social, en la normativa. Quienes tenemos una vivencia personal directa de la violencia de género, que no es otra cosa que violencia machista contra las mujeres, sabemos que las cifras han conseguido visibilizar el problema, que anteriormente en España era considerado un asunto doméstico, herencia de la normativa franquista que tuvimos hasta hace pocos años. Desde que se cuentan las mujeres asesinadas por esta violencia machista, incluso a pesar del sesgo que impide contabilizar todas las víctimas, la cifra es ya superior al conjunto de las víctimas del terrorismo de ETA, por ejemplo. No quiero decir con esto de ninguna manera que una vida valga más que otra, en absoluto. Pero utilizo la comparación para dar cuenta de la dimensión del problema en nuestro país. Afortunadamente ETA cesó sus actividades, pero el terrorismo machista sigue matando y la cifra de mujeres asesinadas se incrementa cada año. La declaración dice lo siguiente en su artículo 8, titulado Reafirmando la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres. Vuelvo a leer para la cita textual. Apartado C. Los Estados deben promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos. Se deberán publicar estas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones. Aquí la declaración está citando precisamente el artículo 4K de la UNDEP. Sigo con la cita. Esto debería incluir el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los cuales las mujeres como sexo son forzadas a una posición subordinada en comparación con los hombres como sexo y que la investigación precisa y la recopilación de datos relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas requiere que la identificación de los autores y las víctimas de dicha violencia se base en el sexo y no en la identidad de género. Fin de la cita. Precisamente, las nuevas propuestas de legislación que pretenden consagrar el concepto de identidad de género en el sistema jurídico español y especialmente la posibilidad de que dicha identidad de género sea autodefinida por cada persona, y esto lo que quiere decir es que cualquier hombre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pueda declarar ser mujer y con ello obtener la consideración de la categoría legal mujer. Esto
atenta contra el espíritu y la letra de la normativa vigente en España respecto de violencia de género, precisamente. ¿Y con esto a qué me refiero? A que una persona que sea considerada mujer ante la ley no puede ser acusada de violencia de género según la redacción actual de la norma, dado que lo que la ley busca es penar la violencia machista ejercida por los hombres contra las mujeres, la cual es sistémica en nuestro país. He mencionado antes que el contador de mujeres asesinadas tenía un sesgo, dado que solo cuenta las mujeres que tienen o han tenido una relación afectiva con su asesino, que debe ser un varón. En este sentido, las mujeres prostituidas que puedan ser asesinadas por un putero no pasan a ser consideradas víctimas de violencia de género, lo cual es una dejadez institucional intolerable. Pero por otra parte, por dicho doble criterio, si quien comete la agresión no es un hombre a efectos legales, tampoco aparecerán ni víctima ni victimario en los contadores de violencia, ni se podrán plantear el agravante de violencia de género para quien comete la agresión. De forma que las propuestas para la aprobación del concepto de autoidentificación del género no solo ignoran, sino que socavan las protecciones ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. A las feministas se nos está tachando de exageradas, locas, histéricas, por dar la voz de alarma sobre esta vía de escape que se les está abriendo a los maltratadores, lo cual, pues bueno, pues no es ninguna novedad. Sabemos, llevamos muchos años escuchando las mismas descalificaciones y ya estamos acostumbradas. Lo que estas falsas acusaciones esconden es la falta de argumentos de quienes proponen estos cambios normativos, porque no han conseguido convencernos de la bondad o como mínimo de la inocuidad de sus planteamientos. Pero sobre todo nos están escondiendo la falta de respuesta ante la información disponible por la experiencia de otros países en los que estos cambios normativos ya se aplican, aunque sea de facto. La realidad es muy tozuda y no puede cambiarse a voluntad. Negarla no surte tampoco ningún efecto. Los hechos quedan para la hemeroteca a disposición de todas aquellas personas con un mínimo de curiosidad y ganas de informarse. Por lo que quienes fingen ignorancia en realidad están mostrando su dejadez y su falta de interés en cómo afecta la normativa planteada a las vidas de las mujeres, que solo somos el 50% de la población. Desde Women's Human Rights Campaign vamos a seguir defendiendo la definición de la mujer en base al sexo, origen de nuestra opresión. Ahora contamos con la declaración para contrarrestar estos cambios normativos. Vamos a usar este instrumento para la defensa de nuestros derechos. Las feministas no vamos a tolerar ni permitir ningún retroceso en las protecciones que no son privilegios conseguidas después de tanto esfuerzo. Hay una cita de la que no puedo asegurar autoría, aunque la escuché referida a Chabela Vargas, la cantante mexicana. Igual es apócrifa, pero no importa. Chabela dijo: "Pa' atrás ni para tomar impulso". Nuestro motor es la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y vamos a seguir luchando por ellos sin retroceder ni un solo milímetro. Muchas gracias. Me queda además ahora el honor también y el placer de presentar a mi compañera Michelle Morales. Ella es la representante para la República Dominicana de la Women's Human Rights Campaign, la campaña por los derechos humanos de las mujeres, y ella es anestesióloga y feminista radical. Bienvenida, Michelle, y encantada de contar contigo. Un placer escucharte. Gracias, Amparo, por la presentación. El sexo importa y el negacionismo de la biología nos conduce al oscurantismo, no a la justicia. ¿Cómo se hablaría de derechos a la integridad física y reproductiva de las mujeres y niñas omitiendo la intersección que hace el sexo femenino con los diferentes ejes de opresión, además del riesgo de complicaciones y muertes? Cabe destacar que la primera causa de muerte entre niñas de 15 y 19 años se deben a complicaciones del embarazo y parto. América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios y uniones entre niñas y adultos no ha disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes. En la República Dominicana, por ejemplo, el matrimonio infantil es legal. La edad mínima para que una muchacha contraiga matrimonio, según el Código Civil, es 15 años.
El 22% de las niñas y adolescentes entre 15 y 19 años de edad dominicanas quedan embarazadas. Tanto estas uniones como los embarazos son con hombres que duplican y triplican la edad de estas chicas, lo que evidencia claramente una cultura de la pedofilia y el estupro normalizado en la sociedad y legalizado. Los riesgos de complicaciones y muertes se pueden presentar en las mujeres independientemente de su estado social, pero cuando se intersecciona con los diferentes ejes de opresión, aumentan. Es decir, que la pobreza, la exclusión social, el racismo, la falta de educación, la falta de acceso a los servicios de salud y la garantía del aborto seguro, es decir, la ausencia de derechos básicos, son los factores que intervienen en estas tragedias. Cualquier estrategia que contemple la prevención, la atención y protección en respuesta a este flagelo social debe basarse en la capacidad única de las mujeres de gestar y parir. La identidad, las autopercepciones, es un absurdo cuando todo esto ocurre y se inscribe en los cuerpos de las mujeres. Expresiones como los hombres también gestan, los hombres también menstruan, los hombres también paren, universalizan una experiencia, una historia que en ningún momento le ha ocurrido a los hombres. Esto lo que puede dar la raíz, lo que puede causar esto es simplemente el borrado de la percepción social de lo que las mujeres han atravesado durante todos estos años atrapadas en el patriarcado. Es decir, que no se puede hablar de hombres cuando en una sociedad androcentrista, cuando las mujeres no tienen garantizada la protección legal y la protección sanitaria que merecen sus necesidades exclusivas por ser del sexo femenino. Cuando hablamos de violencia obstétrica, intervenciones invasivas innecesarias como cesáreas, episiotomías, maternidad forzada, esterilización forzosa, sexualización de parte de nuestros cuerpos que interfieren con nuestra fisiología, dígase por ejemplo la lactancia, las mujeres son humilladas con acceso restringido y a veces expulsadas de espacios porque amamantar es visto con asco, es visto como algo degradante, una vergüenza. Incluso muchas mujeres se niegan a amamantar por esto, porque o tienen miedo de perder atractivo sexual o tienen miedo de ser humillada. Esto es algo que, esto es patriarcado. También la menstruación se ve sexualizada, por ejemplo, en los pederastas que entienden que porque las niñas de 11, 12, 13, incluso hasta de 9 años, le llega su primera menstruación, esto lo toman como una señal de que estas niñas están maduras, están listas para ser abusadas sexualmente. El hombre, como la medida de la humanidad en la medicina, le ha costado la vida y le ha disminuido la calidad de vida a las mujeres, incluso ahora. No reconocer, es decir, que no reconocer la diferencia sexual a nosotras nos mata desde la perspectiva médica. Por eso es importante. Y también hay que recalcar que en la medicina las mujeres fuimos fragmentadas solamente a nuestra función sexual. Nunca fuimos vistas como seres plenos, seres completos, solo pedazos de nosotras.
Y esto, y ni siquiera bien estudiado, porque sí estudiaban la vagina, sí estudiaban la vulva, sí estudiaban el útero, pero por ejemplo no estudiaban el clítoris. O sea, que no le interesaba esa parte inherente en nosotras de placer y orgasmo, simplemente lo que tiene que ver con el coito y la permanencia de la especie humana en el mundo. Que el patriarcado siempre no haya visto como seres para la reproducción debe llamar la atención y debe asociarse con esa intención que tienen estos sectores inclusivos, entre comillas, de reducir nuestra humanidad a esas partes, o sea, llamarnos personas gestantes, llamarnos personas menstruantes, personas con cervix, no se distancia de esa percepción patriarcal de que las mujeres son de esa reducción patriarcal de que no han hecho la ciencia, que ha hecho la ideología, que ha hecho todas las instituciones patriarcales de nosotras. O sea, los hombres siguen siendo nombrados hombres y las mujeres trans son mujeres, mientras se pone en riesgo única y exclusivamente la humanidad plena de las mujeres. O sea, solamente nosotras hemos dejado de ser llamadas mujeres, solamente ser mujeres lo que ofende. Y esto es algo que carece de sentido. Esto no puede ser, esto va en contra de nuestro derecho, en contra de nuestra humanidad plena. Nosotras no podemos de mujer ser cervix, ser menstruadoras, ser paridoras. Y nada, es curioso que las sufragistas y la lucha feminista se ha caracterizado por incluir a las mujeres en las leyes, por incluir a las mujeres en los espacios públicos, y que ahora lo progresivo sea tacharnos de las leyes, que lo progresivo sea excluir la palabra mujer, cuando durante la formación del patriarcado, durante la formación de la sociedad, esa palabra no era escrita como sujeto de derecho, como sujeto beneficiario, sino como objetos y propiedad del varón, y que ahora, o sea, es absurdo, es ilógico que lo progresivo ahora sea borrar a las mujeres de las leyes y reducirnos a lo que siempre ha reconocido el patriarcado de nosotras, que es nuestra capacidad reproductiva y sexual. Muchas gracias.